Hola, buen día. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, buen día, profe. Hola, buen día. Buen Buen día, día, profe. profe. Bienvenidos. Vamos a hacer otra clase de geotopografía. Estábamos esperando un poquito porque a las 9:05 más o menos había pocos conectados y ahora ya se ha estabilizado el número, digamos. Así que bueno, vamos Sigue a habiendo empezar. poco, pero se estabiliza. Sí, sí, nos llamaba la atención de que hayan tan pocos conectados. Ya la clase de hoy comienza a ser bastante importante porque hacemos básicamente todo lo que es el comienzo del trabajo, sobre todo por las correcciones que tenemos que tener en cuenta. Algunas ya las hemos hablado, pero bueno, la vamos a formalizar en esta clase. Este, yo voy a dar un par de puntos importantes, como estaba hablando con Andrés, luego sigue él con algunas cuestiones importantes sobre el día de hoy. Recuerden que digamos así, todo lo que es el material que ustedes tienen que desarrollar es fundamental para poder tener una guía de estudio personal. La autoevaluación ha ido muy bien, la verdad que los tengo que felicitar. Espero que esa autoevaluación haya sido a conciencia, en forma sincera, digamos así, evaluando o respondiendo sin apunte, sin machete, digamos, porque es una prueba para ustedes, para saber en dónde tienen que reforzar. Así que, bueno, la dinámica más o menos de la materia está planteada, es decir, lo que es guía, lo que es clases. Estamos tratando de coordinar una clase presencial, digamos así, de cada uno de los temas, es decir, de los temas teóricos, de los temas prácticos. Si va tomando forma eso, respecto del aula, foro y todo lo que hay que ir definiendo, ya lo vamos a ir comunicando, digamos, oportunamente. Así que, bueno, alentarlos a seguir y a completar aquellos que no hayan podido completar algunos temas. Pueden revisar la clase, tanto la clase sincrónica como la asincrónica, para poder ir completando todos los temas, digamos. Recuerden que la modalidad de examen va a ser seguramente en formato hoja y papel. Es decir, supongamos en la parte práctica, un ejercicio que ustedes van a tener que resolver llegando a lo solicitado, digamos, a los resultados solicitados, y eso tiene que tener una claridad, ¿no es cierto?, para lo que es la entrega. Entonces, las consideraciones que venimos haciendo, sobre todo las consideraciones que hizo Andrés la semana pasada sobre la revisión de la guía, no sé, desde el nombre y apellido y legajo hasta la claridad y digamos así, la escala de un triángulo, de un polígono, va a ser fundamental para que primero ustedes entiendan el problema y puedan resolverlo. Y luego, seguramente que va a ser a resultado, digamos, así que deben controlar y verificar muy bien el resultado que ustedes están proponiendo. El resultado que ustedes propongan básicamente es verdadero o falso, o va a ser verdadero o falso. En la parte teórica, ustedes deberán desarrollar algunos de los temas planteados y o responder a algunas preguntas en forma sintética de que han entendido, digamos así, sobre ese campo, digamos así, de la materia. Así que bueno, un poco era decirles esa especie de diagnóstico y enfocar en dónde deben seguir con el esfuerzo. Y ahora Andrés va a seguir con la parte, digamos así, de la ejercitación, que ustedes han visto en forma asincrónica como clase grabada
Esta creo que es la número 3, me parece. ¿3? Sí, la clase práctica número 3. Así que si no hay ninguna pregunta, Andrés continúa. Bueno, todo tuyo, Andrés. Bueno. Me confirmo si ven la pantalla. Sí se ve, sí se ve. Bueno, determinación de rumbos. Vamos a partir de la definición un poco, vemos qué es lo que debemos iniciar. El rumbo se define como, el rumbo de una línea se define como el ángulo que dicha línea forma con respecto a otra que se tomará como rumbo origen o rumbo de referencia. El rumbo nos va a indicar una dirección, la dirección, y un sentido respecto a estos puntos. Nosotros, si vemos este gráfico, tenemos la línea de referencia será entre 0 y n, al cual nosotros llamaremos norte. En este caso puede ser arbitrario, puede ser el verdadero, digamos, es nuestra línea de referencia. Y tenemos la segunda línea, que es la que pasa por el plano OA. El rumbo, aquí como está ahí marcado, es el rumbo OA, con la dirección y el sentido de O hacia A. Distinto será el rumbo a O. Si bien la recta de acción es exactamente la misma, hemos invertido el sentido. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que el rumbo nos va a indicar una dirección, una línea de acción, identificada por los puntos, y también un sentido. Desde el punto de origen hacia el punto destino. ¿Cómo cuantificamos los rumbos? Los rumbos son ángulos. Por tanto, nosotros lo medimos en grados, minutos y segundos, y tenemos dos formas principalmente de tenerlos en cuenta. Se miden en grados entre 0 y 360 grados, que es lo que nosotros utilizamos en sentido horario. Si este es nuestro 0, tendremos el rumbo en esta dirección entre 0 y 360. Esos son rumbos circulares. También tenemos rumbos cuadrantales, que están divididos en los 4 cuadrantes que forman nuestros ejes cardinales. Si bien nosotros siempre trabajamos con rumbos entre 0 y 360, siempre cuando calculamos, sobre todo cuando calculamos rumbos verdaderos, que ya lo veremos en la clase siguiente, a la hora de hacer las cuestiones numéricas, aquí vemos cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, 4 cuadrantes. Cada uno de estos cuadrantes tiene un signo, y ese signo está estrechamente relacionado con los ejes que nosotros definimos. Si este es nuestro norte verdadero, inicia en positivo aquí, nuestro XY, digamos,
y aquí positivo, el primer cuadrante será positivo, porque ambas coordenadas son positivas. El segundo cuadrante será negativo, porque la coordenada en X será negativa. Este será positivo, porque ambas son negativas. Y este será negativo, porque el cuadrante, la coordenada Y será negativa. Y normalmente, siempre que calculemos con coordenadas, cuando trabajamos en la calculadora, cuando nosotros cuando calculamos los ángulos a partir del arco tangente, siempre nos dará ángulos entre 0 y 90 grados. Ese entre 0 y 90 grados está directamente relacionado con estos rumbos cuadrantales. O sea, dicho de otra forma, si nosotros tenemos un rumbo verdadero que nos dé en el cuarto cuadrante, ¿cuáles serían los valores numéricos del cuarto cuadrante? ¿Entre qué valores nos debería dar el ángulo? Puede ser entre 360 y 270 o Entre 270 y 360. Del mínimo al máximo. Sí, 360. profe, o sea que Entonces, se considera tipo distinto, como nos han enseñado tipo en matemática, física, todas esas cosas, como al revés, digamos, en un sentido horario. Porque, por ejemplo, no sé, en estabilidad, por ejemplo, se considera, tipo, en el segundo cuadrante se considera desde 180, o sea, desde 90, que sería el ángulo Y positivo, el eje Y positivo, hasta 180, que sería el X negativo. Esa parte, digamos, sería al revés. fíjate cómo están definidos los ejes. Normalmente, cuando en las materias análisis que vos estás hablando, nosotros definimos el eje X y el eje Y. Y la dirección de los signos del primer cuadrante, segundo, y tercero y cuarto siempre es de la relación de los ejes, de X hacia Y. Y aquí, ¿cómo definimos nosotros los ejes? X Claro, o sea, vertical X vertical y e Y horizontal. horizontal. Entonces siempre el concepto sigue siendo el mismo, de X hacia Y, el cuadrante, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Hay una rotación en los ejes nada más. Ok. A lo que íbamos, cuando nosotros calculemos a partir de coordenadas este rumbo, la calculadora no nos va a decir 300 grados, nos va a decir unos valores, que ya lo veremos cuál es, que estará entre 0 y 90, y tiene que ver con la referencia de estos rumbos cuadrantales. Ese es el ángulo y nosotros deberemos convertirlo a los 360 grados, entre 0 y 360 grados correspondientes. Bueno, ¿qué tipos de rumbo? El rumbo arbitrario es cuando tomamos como valor cero, valor de referencia, valor de norte de partida, una dirección arbitraria. La posición del norte la tomamos nosotros, la definimos nosotros. Esto es muy normal cuando uno va a medir en un campo y no tiene conocimiento de dónde está el rumbo verdadero. El rumbo verdadero es cuando tomamos como referencia el norte verdadero, el norte geográfico terrestre. Y el rumbo magnético es cuando se usa como referencia el cero del norte magnético, el que nos da una brújula. Si nosotros tenemos el rumbo OA,
lo podemos cuantificar de diferentes formas. Si nosotros tuvimos un norte arbitrario, nuestro rumbo A será este. Nos dará un valor. Si nosotros partimos del norte verdadero, que siempre es el norte verdadero y el norte magnético siempre será el mismo. El norte arbitrario es el que puede variar, lo definimos nosotros. Según el norte verdadero, tendremos un valor, y según el norte magnético tendremos otro valor. Pero cada uno de estos valores del rumbo hace referencia a la misma línea de acción, o a la misma dirección, por ende, y al mismo sentido. Lo que ha cambiado es nuestro valor de referencia en el cero, digamos, nuestra línea de referencia. Pero la línea de acción sigue siendo la misma. Ya veremos más adelante cómo pasar de un norte arbitrario a el norte verdadero. ¿Sí entiende eso? Sí, profe. Bueno, aquí está un poco lo que decía antes, el análisis de los cuadrantes. El primer cuadrante va entre 0 y 90 grados, el segundo cuadrante entre 90 y 180, el tercer cuadrante entre 180 y 270, y el cuarto cuadrante entre 270 y 360. Este cuadrante, si hacemos con valores de X y de Y para determinar los norte verdaderos, este cuadrante es positivo, este es negativo, este es positivo y este es negativo. Tener bien orientados nosotros esta determinación de los cuadrantes, cómo podrían ser los valores, nos ayuda a la hora de los cálculos cuánto debería dar el rumbo verdadero. Si yo tengo un rumbo verdadero en esta dirección y yo hice los cálculos y me da 200 grados, yo sé que el rumbo verdadero de este rumbo está en este cuadrante y claramente he cometido un error. Porque puede dar este rumbo 200 grados hablando de rumbo verdadero. No tiene que ir en el tercero, ¿no, profe? Tercer cuadrante tiene que ir. Si fuera 200. Claro, si me da 200 grados debería estar en el tercer cuadrante, pero como está en el segundo, debería estar entre 90 y 180. Entonces, si uno tiene bien claro esto de los cuadrantes y del rumbo verdadero, es una forma de controlar sus propios ejercicios. Rumbo inverso. Como decíamos anteriormente, el rumbo indica una dirección. Entonces, el rumbo AB, que tiene un valor de ángulo, es nuestro rumbo principal, y el rumbo inverso es en el sentido BA. ¿Qué se le hace a este rumbo? ¿Qué se ha hecho? Se le ha sumado 180 grados. La diferencia entre los rumbos inversos, el rumbo BA menos el rumbo AB, es de 180 grados. Porque pone a cada uno de estos rumbos en el cuadrante opuesto, digamos.
Bueno, y aquí hay algunos ejercicios que ustedes ya deberían haber realizado, donde tenemos un norte, tenemos los rumbos, el rumbo A o A, el rumbo ON, OM y OC. La diferencia, o digamos, entre dos rumbos, entre el rumbo OA y el rumbo OC, nos da el ángulo que tenemos entre ambos rumbos. Entonces aquí me marca cada uno de los rumbos sus valores. Como ven, van entre 0 y 360. Y aquí me da la tabla con los ángulos internos. Aquí está definido como el ángulo A o N, que sería el ángulo este, vamos en 1, N o M, que sería el ángulo este, vamos en 1, 2, el ángulo M o C, 3, y el ángulo COA. ¿Cómo hago para determinar el rumbo A o N, el ángulo A o N? Este va el ángulo número 1, será la diferencia de los rumbos, y siempre que hagamos diferencia de rumbos, se hace rumbo derecho menos rumbo izquierdo. Como nosotros medimos, tenemos el 0 aquí y esto es creciente, es decir, si nosotros nos paramos en un punto con un teodolito y apuntamos hacia N y hacia A, decimos siempre rumbo derecho menos rumbo izquierdo, porque cuando nosotros estamos parados en el teodolito, hacia la derecha tendremos el valor de N y hacia nuestra izquierda tendremos el valor de A. Cuando manipulemos los equipos, ustedes se van a dar más cuenta de esto, pero en sí y numéricamente es una resta, es el valor mayor menos el valor menor. Aquí no hay demasiado problema. 150 menos 52. No sé si están bien los números. Sí, tiene sentido el 98. En este valor, en el ángulo 1, el ángulo 2 tampoco, 214 menos 150. En el ángulo 3 tampoco. El inconveniente, entre comillas, puede llegar a aparecer a la hora de determinar el rumbo, el ángulo número 4, el COA. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer rumbo derecho menos rumbo izquierdo. Pero ¿cuál es el valor del rumbo derecho en este caso? Los 52 grados, 2 minutos y 52 segundos. Claro, no vamos 52 grados. No, vamos a hacerlo para cuestiones de análisis. No. Rumbo derecho menos rumbo izquierdo. El rumbo izquierdo es 301. Esto nos da menos 251, 49. Pueden ir haciendo ustedes la cuenta, chicos.
Así se van interpretando lo que dice Andrés. 2,49 me da. Pero ¿cómo que me da un valor negativo? ¿Y cómo dijimos que eran los ángulos nosotros? Positivos, profe. ¿Entre qué valores? Eh, ¿Entre qué valores deben ir los ángulos? Entre 0 y 360. Bueno, entonces este valor no sería correcto. ¿Qué deberíamos hacerle a este ángulo para tener el valor del ángulo que marcamos como número 4? Y hacer ¿Tiene que sumarle 360, 360. profe? Claro, sumarle 360. Si a esto le sumamos 360, nos da 111. ¿Pero por qué sumamos? A ver, no sumamos arbitrariamente 360. A ver, si nosotros vamos a la lógica de esto, si nosotros tenemos el rumbo C, que es el rumbo que nos da 301, el rumbo A, al estar en la derecha, debería ser mayor. Tiene un valor menor, 52, porque nosotros medimos los ángulos entre 0 y 360. Entonces, ¿qué hacemos? Si este es nuestro 0, también es nuestro 360, el 0. Si acá tengo el 0, acá tengo el 359, aquí tengo el 360. Entonces, este rumbo A lo podemos considerar como rumbo, su valor, que sea 52 más 360 grados. Es para poder operar con los ángulos. Entonces ahora, si este es el rumbo OA completo, menos los 301 nos dará de la misma forma los 111 grados, que en realidad son 110, 18, 31, teniendo en cuenta todos los valores de los ángulos, minutos y segundos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Tengan en cuenta y tengan cuidado, siempre hay un error muy común, todos los años pasan, por eso uno lo advierte, entre sumar arbitrariamente 360 a la hora de hacer estas operaciones de ángulos que me quedan entre el primer cuadrante y el cuarto o tercer cuadrante, digamos. Lo mismo ocurriría si yo quiero determinar el rumbo, el ángulo M o A. Este sería el ángulo. Y me ocurriría lo mismo, debería ser 52 menos 214. Y me vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, ¿cómo está A? Podría considerarse como mayor a 360, le sumo 360, y me va a dar el ángulo. O lo puedo sumar después, es indiferente, pero es para que ustedes entiendan por qué ese 360. Muchas veces se confunde sumarle el 360 grados a la hora de hacer las operaciones con estos rumbos y la suma del 180 grados para determinar el rumbo inverso. Entonces, si ustedes entienden en qué momento se hace cada una de las cosas a partir de las definiciones de los mismos, no van a tener ningún problema en operar
con rumbos para determinar los ángulos entre ellos. Bueno, y aquí la ingeniera les dejo un par de ejercicios para que ustedes resuelvan. ¿Los han resuelto? O partamos de la pregunta anterior. ¿Han visto la clase de ingeniera? O si no la han visto, no la han resuelto. Sí, profe, yo lo hice hasta la mitad, nada más me falta la otra mitad. ¿Alguno que lo haya hecho tiene alguna duda de cualquiera de estos puntos de los ejercicios? Profe, ¿podríamos hacer el 9? Sí. Ese no hay forma que... Me dice datos. OM. Mi dato es el rumbo OM, este rumbo. Para vamos a hacer zoom así se ve más claro. Mi dato es rumbo OM, el ángulo COA, este ángulo, el ángulo AON, este ángulo, y el ángulo NOM. Dice calcular el rumbo MO. Yo lo hago en verde paralelo para que se note. ¿Qué es el rumbo MO del rumbo OM? Es el rumbo inverso, no habría que restarle 180 nada más. Es el rumbo inverso. Tiene razón su compañero. Entonces, acá, a ver, probablemente todos estos datos se preguntan para qué los tenemos. Y a veces hay datos que para casos particulares no nos son necesarios. Bueno, nosotros tenemos que identificar qué datos nos sirven para calcular. Como bien dijo su compañero, el rumbo MO es el inverso del OM. Entonces, el rumbo OM será igual al rumbo, perdón, el rumbo MO será igual al rumbo OM más menos, el más menos depende en qué sentido, en qué cuadrante yo me encuentre, 180 grados. ¿Qué valor tiene el rumbo OM? Entre 180 y 270. No, el valor de que da los datos. $214, 45 segundos.
45 Sí, sí. minutos. 38 horas. 214. Para el análisis con eso nos alcanza. Aquí lo que nosotros debemos ver es el sentido de este signo. Sabemos que aquí es más menos 180. ¿Y aquí es más o es menos? Menos. ¿Por qué? Estoy en el tercer cuadrante y quiero ir al primero. Si yo le sumase, voy a pasar los 360, estoy dando la vuelta y pasándome. Correcto, correcto. Yo, en este caso, a ver, vamos, estoy haciendo esto. En este sentido, estoy restando 180 grados. Como dice su compañero, si yo le sumo 180 grados, me estaría pasando al cuadrante, pasé los 360, me daría un valor mayor de 360. ¿Y qué debería hacer si yo le sumé? Bueno, si yo le sumo, me va a dar un valor mayor de 360, al cual le deberé restar esos 360 grados para que me dé el valor del rumbo verdadero. ¿Sí? Sí, profe. Creo que lo más importante, acá probablemente te haya confundido para qué me sirven los otros datos, porque Claro, entiendo que muchos datos anteriormente vi hay, y me confundió. claro, Tal cual. a ver, nosotros podemos tener mucha información, no necesariamente siempre esa información en su totalidad nos va a ser útil. Ese es el punto. ¿Alguna otra duda? Perdona, Andrés. Sí, Hola, ¿se escucha? Tengamos en sí, sí. tengamos en cuenta que esto refleja digamos, una campaña, puede reflejar una campaña. Entonces, ustedes han ido a campaña, han medido, han traído esos datos del ejercicio, no sé, 3, por ejemplo, y es lo que han podido medir. Entonces, muy probablemente si ha habido un obstáculo o han tenido que hacer algún cambio de estación o alguna, eh, digamos, dificultad en el terreno, normalmente se trata de relevar o de ver el problema que uno quiere solucionar con las mediciones de varios lugares. Entonces se toman las medidas y luego se realizan las mediciones, sería, y luego en campaña, en gabinete, perdón, se procesa toda esa campaña y pueden tener más datos relevados de los que realmente necesitan. Esa sería un poco la explicación técnica de por qué muchas veces tenemos más datos de los que necesitamos en buena hora. Si tuviésemos menos datos del que necesitamos, ahí tenemos que hacer o recurrir a otro método o ver cómo solucionar ese déficit, digamos, que tenemos menos datos. Ahí escribían por chat del 10. Tenemos como datos el OC, el rumbo OC, y nos pide determinar el CO. ¿Qué es el CO del OC? ¿Sería la inversa, profe? También. Claro. Y en este caso, ¿deberíamos sumarle o restarle los 180 grados? Restarle. Claro, pues si nosotros le sumamos,
nos ocurre nuevamente como el rumbo OC está en el cuarto cuadrante, si nosotros le sumamos 180 grados, nos pasamos de los 360. Entonces deberíamos restarle para que nuestro valor de ángulos quede en los parámetros que nosotros hemos determinado, entre 0 y 360 grados. Da 121 la resta. Bueno, ahí repito, hay dos formas que ustedes se den cuenta de esto. O analizando los cuadrantes, si está en el cuarto y debo estar en el segundo, bueno, debo restar. O cuando numéricamente le dé mayor a 360 grados, bueno, se deben dar cuenta que los ángulos circulares van entre 0 y 360. Bueno, si no hay dudas, yo no tengo mucho más por decir. Cuando sí, estos ejercicios háganlos. Y cuando se presente la guía número 2, la guía número 2 va a tener como consigna los ejercicios que pertenezcan a la guía, y además deberán entregar estos ejercicios que han visto que se han dado en esta clase. Y si quieren ya resolverlos en la hoja rotulada, pueden resolverlo allí, así forman parte de la guía. Profe, una pregunta. Al resolverlo básicamente Sí. analíticamente ya es suficiente o hay que hacer algún gráfico en cada uno de cómo se fue haciendo respecto a esos ejercicios que No, están ahí? a ver, con un solo gráfico creo que ustedes se pueden identificar. Si lo quieren hacer, es muy particular, digamos, si quieren hacer en cada caso pequeño, identificar los rombos y cuál es el ángulo que debo calcular, pueden hacerlo, ¿no? Ah, bien. Bien, gracias, profe. No es necesario que en cada uno de los cosas pongan todos los datos, digamos. Siempre en cada ejercicio, siempre tener un croquis de referencia es fundamental para interpretar lo que uno está haciendo, ¿no? Claro. Eso creo que sería también muy personal si alguien tiene alguna dificultad con esta interpretación, que Andrés lo resume muy bien, el cuadrante ese que está, digamos, inicialmente toda la posibilidad, digamos así, los 360 grados de ángulos que podemos tener y quieren practicar, cada uno de los ejercicios sería como hacer una práctica. En ese croquis sería como hacer una práctica, ver el cuadrante y todo lo que se ha explicado hoy, ponerlo en cada ejercicio, perdón, ponerlo en cada ejercicio digamos así, en ejecución. Lo que se pide es lo que dijo Andrés, y de ahí en más, todo lo que ustedes crean necesario sumar, siempre viene bien. Quiero citar ahora, digamos, algo que ocurrió recién en esta clase, a ver si ustedes han estado atentos. Un compañero hizo una pregunta y otro compañero, a raíz del desarrollo seguramente que ha hecho, la pudo responder. Eso básicamente es un aprendizaje por competencias. El aprendizaje por competencias significa que ustedes están logrando tener esa herramienta, digamos así, para resolver alguna duda. Y lo más probable, lo que siempre ocurre, es que un mismo estudiante esté más o menos avanzado, en el sentido de que puede haber hecho 2 ejercicios, pero lo ha hecho muy profundo, o ha hecho los 20 ejercicios, 10 ejercicios, el 100% de los ejercicios, y ya ha visto casos particulares, se lo puede responder. Eso es lo que nos gustaría que se fomente en el foro,
El foro, la última actividad, estaba chequeando ahí, es del 15 de abril, con lo cual vendría muy bien que las dudas que ustedes tengan puedan canalizarse también por ese medio. Aunque inicialmente son dudas básicas por una cuestión de texto, de que no se pueden compartir, digamos así, filminas o gráficos, pero es un inicio de la No, sí resolución. pueden poner gráfico, Marce. Ah, ¿se puede? Sí, 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 cuando empiecen a escribir, ponen edición avanzada en la parte inferior, pueden subir fotos, pueden subir. Ah, perdón. Entonces, Pueden sería poner un gráfico. intercambio muy productivo, digamos, si ustedes suben ahí la duda, el texto, la imagen, y entre todos, digamos así, tratamos de resolverlo. La primera instancia sería que entre ustedes evalúen o se autoevalúen el problema y propongan las soluciones. ¿Se entiende más o menos la dinámica? Sí, acá. Sí, profe. Bueno, si no hay ninguna otra duda, creo que estaríamos listos. No sé, Andrés, vos si tenés que decir algo más. Sí, recordar, hubo consultas por entregas fuera de término de las guías ya han tenido sus dos entregas, la primera y la segunda instancia. Esa guía no se puede entregar más. Deberán entregar las siguientes. Recuerden, lean las condiciones de la cátedra y ven las calificaciones que se pueden tener en cada una de las guías. Nada más, recordarles eso. Es muy importante porque es una actividad que complementa la regularidad. ¿Mm? Es decir, a aquella persona que no se conecte con las guías o que no las entregue, no va a obtener la regularidad de la materia. Es una forma de lograr un mínimo de, digamos así, de compromiso y de desarrollo personal para cuando logremos tener los ejercicios más avanzados sobre todo y las prácticas de campaña tengan todo lo que hace falta para ese fin. Así que, bueno, de todas formas, vienen muy bien. Hoy somos pocos conectados, pero la gran mayoría ha entregado y bastante destacado algunas entregas, la Sí, verdad que muy bien. sí, sí, el general de la guía es muy bueno, así que espero recordar eso para aquellos que no la hayan entregado, que entreguen el siguiente. Bueno, entonces veo que no hay más consultas y gente que ya se está Profe, yendo. Quedamos, sí, eh, yo hice algunos ejercicios, ya prácticamente la mayoría, en lo que pidió ahora el profe Andrés, en un papel común, sin la hoja rotulada. No sé si él me permitiría hacer el rótulo escrito a mano abajo o lo hago de vuelta en la hoja rotulada. No, no hay ningún problema en eso, Matías. Algunos compañeros han hecho el rótulo a mano. Además, allá no hace falta que pongan los datos nuestros en el encabezado, pero sí que como pie de página de cada hoja estén los datos de los estudiantes. Bien, profe, gracias. claro, propongo, ¿no? Para ese tipo de casos se puede poner a lo mejor un encabezado que diga la materia, geotopografía, el año y después en el pie de página creo que está todos los datos del estudiante. Bueno, entonces los dejamos para que continúen con sus actividades, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes que viene. Ah, no, el lunes que viene es clase grabada, ¿no? A ver, déjame chequear. Claro, el lunes 25
van a tener resolución con coordenadas, son ejercicios y se va a activar la clase grabada. Así que bueno. Profe, disculpe, ¿la Sí. entrega del próximo trabajo práctico se va a habilitar en estos días, básicamente por la UB? ¿O No o le todavía hemos no? dado la guía aún. Una vez que que le entreguemos la guía, Sí. la entrega se habilita 15 días posteriores a una vez que se da la guía. Ah, bien, profe. Bien, gracias. La, Siempre en el 99% de las guías van a ser así. la guía va a ser para el 30. No Sí, tengo la fecha, no tengo la fecha abierta, pero sí, el dictado de la guía es el 30. El dictado, que es lo que decía Andrés, allí se habilita, digamos, el inicio de la resolución de esa guía. pero Buenísimo. normalmente siempre queda publicado en el foro. Una vez que se dan los temas, se presenta la guía, y una vez que se presenta la guía, tienen 15 días para entregarlo, en la primera entrega. La segunda entrega, a la clase siguiente, se termina, y bueno, y de ahí en adelante ya no tienen más posibilidades con esa guía, ya se le da la entrega y una recuperación. Bueno, listo, entonces nos vemos